llama el camino angosto. The narrow gate. And you're probably thinking the gate of heaven, right? Y quizás están pensando en las puertas del cielo, ¿verdad? Right? No. That's not what this is about. Pero no es de eso de lo que se trata. It'll get there. Va a llegar allí. I'm going to ask you to stand up on your feet. Les voy a pedir que se pongan de pie and let's read the word. para leer la palabra. We're going to start with Proverbs. Vamos a empezar con Proverbios 4:23. 4:23. Say amen whenever you are ready. Digan amén cuando lo tengan. Amén. Amén. The narrow way to the gates. Proverbs 4, Proverbios 4:23. 4, versículo 23. Guard your hearts above all else, for it determines the course of your life. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. One more time. Una vez más. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Okay. Gloria a Dios. Now we're going to go to 1 Chronicles Ahora vamos a ir a Primera de Crónicas 9, 9, 22. 22. I'm just going to read a small portion of it. ¿Van ahí? ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. All these who were chosen to be gatekeepers at the thresholds were 212. These were enrolled by genealogy in their village, whom David and Samuel, the seer, appointed in their office of trust. So they and their sons had charge of the gates of the house of the Lord, even the house of the tents, as guards. The gatekeepers were on the four sides, to the east, to the west, to the north, and to the south. Dice, Primera de Crónicas 9:22. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel, el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por todos turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Amen. Come on, Sudan. Take your seats. Who here has a car? ¿Cuántos de ustedes tienen un carro? Amén. Amén. Who has the lock? ¿Cuántos tienen el control remoto del carro? Beep, beep. Beep, beep. Yo te lo regalo semana que viene. Ah, okay. We even get out the car and we don't even look back. We just go beep, beep. Aún cuando nos bajamos del carro, ni siquiera volteamos a ver si lo estamos cerrando, solamente apretamos el botón y ya. Who locks the door to their house? ¿Cuántos de ustedes cierran la puerta de su casa? It's locked. Con seguro. Sometimes two. A veces dos. Seguro. Right? ¿Verdad? Right? When you have something of value, Cuando ustedes tienen algo de valor, if you have your ring, tienen your quizás robe, un anillo, un reloj, you put it in a place that is safe, lo ponen en un lugar de seguridad. right? People used to put it in the flower, La gente a veces los ponía en las flores. and now the robbers know that it's in the, so that's the first place they go Y ahora los to, the ladrones flower. saben dónde están, así que lo primero que buscan es en los floreros. Some people hide their possessions in the freezer, Hay gente que esconde sus posesiones en el freezer. okay? So, God is telling us in Proverbs 4:23 Así que Dios nos dice en Proverbios 4:23 to guard our hearts above all else, que guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas, for it determines porque de él the course of your para la life. vida. The course of your life. De él está a través del corazón está el curso de la vida. You know when people say, they make a joke and they say, I'm just kidding. ¿Saben cuando la gente a veces está diciendo algo y dice, oh, lo estaba bromeando? You know that that's in the Bible too? ¿Saben que eso también lo dice la Biblia? When people say, I'm just kidding, Cuando la gente dice, ah, solo estaba bromeando. they're really speaking from the heart.
verdaderamente ellos están hablando del Because corazón. sometimes when people say that, they're actually speaking truth, Porque en esos jueguitos a veces están diciendo la verdad, what they really feel in their heart. lo que verdaderamente sienten en el And corazón. whatever comes out of here, Y lo que sale por aquí it's already here. ya está aquí. You see what I'm saying? ¿Me entiendes? Okay. So, if you guard your car, Así que si tú guardas tu carro, your house, tu casa, your possessions, tus posesiones, even your relationship, aún hasta tus mismas relaciones. be honest, how many here have been jealous at some point? ¿Cuántos de ustedes han estado celosos alguna vez? We all have. Todos hemos estado. Don't lie, you're in church. No mientas. Jealousy is a thing, El celo es algo, es una right? cosa. Because you get jealous if someone goes to your husband or to your wife, Porque si alguien se acerca a tu esposo o a tu you're esposa, gonna get jealous, te vas a encelar. right? Because that's your treasure, Porque ese es tu tesoro. right? Sí. Okay. So, if our treasure Así que si nuestro tesoro is our heart, es nuestro corazón, that is priceless, que no tiene precio, the moment that stops beating, que en el momento en que deja de latir, it's it. ya ahí se terminó. Why are we not taking care of it? Entonces, ¿por qué no estamos cuidando de eso? We are valuing a car more than we are our heart. ¿Le estamos dando más valor a un carro que a nuestro corazón? Are we valuing our house more than we are our heart? ¿O una casa más que a nuestro corazón? Are we valuing coming to church just to be at church ¿Le estamos dando el valor de venir a la iglesia solo por venir a la iglesia? and not letting the word of God dwell in our hearts? Y no dejar que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. The heart El corazón is talked about throughout the entire Bible. se habla a través de toda la Biblia. Most of the New Testament La mayor parte del Nuevo Testamento has to do with the heart. tiene que ver con el corazón. Jesus spoke of the heart. Jesús mismo habló del corazón. Even to the Samaritan woman, Aún a la mujer samaritana. he said there will come a time Le dijo que vendría un tiempo when God is seeking de que Dios está buscando those who worship Him a aquellos que le adoren and in spirit en espíritu and in truth. y en verdad. And that can't happen Y eso no puede if you don't suceder have a clean heart. si no tienes un corazón limpio. So that conversation Esa conversación started about her, comenzó principalmente sobre ella and it turned into a worship. y se convirtió To God. en una adoración a Dios. Like the pastor said last week, I believe, Como la pastora dijo la semana pasada, creo. Jesus didn't come to speak about himself. Jesús no vino a hablar de sí mismo. He came to everything pointed to God. Todo lo que él hablaba apuntaba hacia Dios. You with me? ¿Están conmigo o no? Amén. So, the verse concept that we just read in 1 Chronicles 9, 22 through 34, El concepto del versículo que acabamos de leer en primera de Crónicas 9, 22 al 34. and God Y Dios has appointed ha constituido in the church. en la iglesia. And when I say church, I'm not talking about this one. Y cuando digo iglesia no estoy refiriéndome I'm a talking esta. about the entire body of Christ. Estamos hablando del cuerpo de Cristo completo. First apostles, Los apóstoles, second prophets, segundo profetas, third teachers, terceros maestros, then miracles, los milagros, then gifts of healings, los dones de sanidad, help, ayudas, administration, administraciones and various kinds of tongues. y varios tipos de lenguas. Notice the tongues is last. Noten que las lenguas son lo último mencionado. To a lot of Christians Para muchos cristianos who are religious, que son religiosos, if you speak in tongues, si hablas en lenguas, you have reached the peak of your spirituality. para ellos has ya alcanzado la cima de tu espiritualidad. On the contrary, Pero al contrario, God says if you seek any gift, Dios dice que si estás buscando algún don, seek to be a prophet first. busca ser un profeta primero. Because Donde speaking in conocía. tongues Porque hablar en lenguas doesn't edify anybody. no edifica a nadie. It is a private conversation Es una conversación privada between you and God. entre tú y Dios. Amén. Think about this for a minute. Piensen en esto por un momento. Our language, Nuestro lenguaje, whether English or in Spanish, inglés o español, is very limited es un lenguaje muy limitado compared to, say, Japan,
comparado, Japanese, por decir, con el japonés or Chinese. o el chino. So when we speak in tongues, Así que cuando nosotros hablamos en lenguas, we are speaking a completely different language estamos hablando un lenguaje completamente distinto that only your spirit que solo tu espíritu and the Spirit of God y el espíritu de Dios understands. entienden. Amen? Amén. So, first the apostles, Primero los apóstoles, second the prophets, segundo los profetas, third the teachers, tercero los maestros, then the miracles, luego los milagros, then the gifts luego los dones de sanidad, of healings, helps, las ayudas, administration, administración and various kinds of tongues. y varios tipos de lenguas. God-centered work El trabajo centrado de Dios, trabajo central, is not work with God as an appendage no es trabajar con Dios como un apéndice or afterthought. o un pensamiento secundario. He is the core, Él es el núcleo, the root, la raíz, the source, la fuente, the origin, el origen, the power, el poder and the point of it all. y el punto de todo. You should all be saying amen. Todos deberían decir amén. Amén, amén. Now, Ahora, 1 John, Primera de Juan 2:16. 2:16. I'm teaching today, so Hoy estoy enseñando. one of my things is I love to teach. Una de mis cosas es que a mí me encanta enseñar. There's always been a teacher in me. Siempre ha habido un maestro en mí. And you'll see by the end of the message how all of this combines together. Y van a ver al final del mensaje cómo esto todo combina. Are you there? ¿Están aquí? Amén. Is it up Amén, here? amén. 1 John Primera de Juan 2:16. 2:16. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Feliz visita hoy. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, come not from the Father, but from the world. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es. Okay, so what is the pride of life? ¿Qué es el orgullo de la vida? Today I want to teach you something. Hoy les voy a enseñar algo. Because a lot of times we speak the word of God, Porque muchas veces hablamos la palabra de Dios, but we don't take the time to understand what it's really telling us. pero no tratamos de tomar el tiempo de comprender lo que nos está tratando de decir. The phrase, La palabra o la frase, pride of life, el orgullo de la vida, is found only once in the Bible. se encuentra solo una vez en la Biblia, In 1 John en Primera de Juan 2:16. 2:16. But the concept of the pride of life, Pero el concepto del orgullo de la vida, especially as it is linked with lust especialmente como está ligado a la Of lujuria the de los eyes. ojos, of the eyes and the flesh, en la carne, y la lujuria de la carne, when a fine sister comes into the door cuando una muchacha linda entra por la iglesia and you're a married man y eres un hombre casado, and you're like, hallelujah, Lord. aleluya, Señor, Or you're at the mall o estás en el centro comercial and your husband is walking ahead of you and you're like, y tu esposo está caminando al frente de ti y tú estás volteando hacia atrás mirando a quién pasó. that could be the lust of the eyes, right? Eso puede ser la lujuria de los ojos. So if you think that way in your head, Si piensas de esa forma, you've already committed adultery. ya cometiste adulterio. This is not coming from me, this is what the Word of God says. Esto no viene de mí, esto viene de lo que dice la palabra de Right? Dios. Amén, amén. Okay. It appears there is more significance to this passage in Scripture. Aparecen dos pasajes más significativos de la Escritura. The temptation of Eve, La tentación The de Eva garden. en el jardín the temptation of Christ in the wilderness. y la tentación de Cristo en el desierto. The pride of life can be defined as anything that is of the world, El orgullo de la vida se puede definir como cualquier cosa que sea del mundo, meaning anything that leads to arrogance, es decir, cualquier cosa que conduzca a la arrogancia, obstination, la ostentación, pride in self, el orgullo en sí, presumption, la presunción boasting. y la jactancia. John makes it clear Juan deja claro
that anything that produces pride of life que todo lo que produce el orgullo de la vida comes from love proviene de un amor of the world. del mundo. If anyone loves the world, Y si alguien ama el mundo, the love of the Father el amor del Padre is not in him. no está en él. So, the first example of temptation of pride of life El primer ejemplo de la tentación del orgullo de la vida occurred ocurrió in the Garden of Eden, en el jardín del Edén, where Eve was tempted, and we all know that story, how she donde Eva fue disobeyed God. tentada, y todos sabemos eso, donde They ella- ate the forbidden fruit. Dios le dijo que no comieran del fruto prohibido, It was pleasing to the eye, pero era placentero a la vista, good for food, bueno para la comida, and desirable for gaining. agradable y deseable para ganar Wisdom. sabiduría. She covered the fruit in the three ways first. Ella codiciaba la fruta de tres maneras. It was the desire, En el primer lugar, fue atractivo for which satisfies any of the physical needs. para su apetito. The fruit, who also is pleasing to delightful to the eye, Era buena para ver, which we see and desire to our own perceive. The fruit would make her wise, giving her wisdom beyond ella her own. veía que la podía dar sabiduría. Part of Satan's lie Parte de la mentira de Satanás was that eating the fruit would make her like God, era decirle a ella de que comer esa fruta la haría como Dios, knowing good saber el bien and evil. y el mal. See, she didn't know evil. Ella no conocía la All maldad, she knew was good. ella lo que conocía era lo bueno. So he perversed her Así que él la pervirtió when she got to see the evil. cuando ella llegó a ver el mal. Here's the essence of pride of life. Aquí está la esencia del orgullo de la vida. Anything that exalts us above ourselves, Todo lo que nos exalta mucho más allá de nosotros mismos our station, and offers illustration of godlike qualities. ofrece cualidades de Dios. When we boast arrogance, Cuando somos arrogantes, worldly wisdom, tenemos conocimiento del mundo. Eve wanted to be like God Eva que quiso ser como Dios in her knowledge, y en su sabiduría, not in content to live in perfect world under his perfect grace, incontenta de vivir en un mundo perfecto and care for her. y de alguien que cuidaba de ella. Satan tried these same three temptations on Christ Dios envió la misma tentación a través de Cristo during his 40 days in the wilderness. durante sus 40 días en el desierto. He tempted Jesus with lust of the flesh, Tentó a Jesús con las tentaciones de la carne, with something as simple as bread con algo tan simple como el pan, for his hunger, para su hambre, saciar su hambre, and the lust of the eyes, y también la lujuria de los ojos, all the kingdoms todos los reinos and their splendor. y su esplendor. The pride of life, El orgullo de la vida daring him to cast himself from the rooftop of the temple lo tentó a que se tirara desde el pináculo del templo in order to prove that he was the Messiah. para probar de que él era el Mesías. Christians have always been and will always be lured by the same three temptations. Los cristianos siempre han sido y siempre serán atraídos por las mismas tres tentaciones, Which is what? que son cuáles: The lust of the flesh, la lujuria de la carne, the lust of the eyes, de los ojos and the pride of life. y el orgullo de la vida. Every sin Todo pecado comes from those viene a través de three things. de esas tres cosas. Do we all agree Estamos todos de acuerdo that we are the body of Christ? que somos todos el cuerpo de Cristo. Amén. So when you say to someone, I'm going to invite someone to church, Así que cuando le dices a alguien, voy a invitar a alguien a la iglesia, my question always pops in my head. la pregunta que siempre viene a mi mente es: Aren't you the church? ¿no eres tú la iglesia? Can't you worship? ¿No puedes adorar? Can't you pray? ¿No puedes orar? Can't you bless somebody? ¿No puedes bendecir a alguien? Right there on the spot? Ahí en ese mismo You momento have to invite them into a building tienes que invitarlos a so un they can edificio hear a pastor para que puedan oír un pastor doing what you already should have been doing. hacer lo que ya tú debiste de haber hecho. Amén. You're the church. Tú eres la iglesia. Así es. Amén. Amén. So if we're the body of Christ, Así que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, that means that the body has a heart, quiere decir que el cuerpo tiene un corazón. right?
¿verdad? It has hands. Tiene manos, It has feet. tiene pies, It has eyes. tiene ojos, It's a whole body. es un cuerpo completo. And when you have a headache, Y cuando tienes un dolor de cabeza, your whole body feels it, todo tu cuerpo lo siente, right? ¿verdad? So if we are one, Así que si todos nosotros somos uno, when you're going through something, cuando tú estás pasando por when you're algo, going through o something, tú estás pasando por algo, I should feel it. yo lo debo sentir. And God moves me Y Dios me mueve in that direction en esa dirección so that there's restoration, para que haya there restauración, is healing, para que haya sanidad, and there is connection, para que haya una conexión, because iron sharpens iron. porque el hierro afila el hierro. What good ¿Qué bien is it going to do for me? hará para mí? Obtendré yo. I'm going to use Josie for an Voy a example. usar a Josie como ejemplo. To point out all of her faults. A sacar y a apuntar a todas sus faltas. I don't know her whole story. Yo no conozco toda su historia, Just like you don't know my whole story. como tampoco conocen la mía. See, we're all different. Todos nosotros somos diferentes. We all have a story. Todos tenemos una historia. And when we come to Christ, Y cuando venimos a Cristo, you have to be reborn. tienes que nacer de And nuevo. until you are reborn, Y hasta que no nazcas de you nuevo, won't know no vas a conocer that new language ese nuevo lenguaje, because you're a foreigner. porque eres un foráneo. Okay? So, if I point out everything that is wrong with her Así que si yo apunto todo lo malo que está en ella and I focus on all of her faults, y me enfoco en solo sus faltas, how am I being the church? ¿cómo yo estoy siendo la iglesia? How am I helping her? ¿Cómo la estoy ayudando? How am I exalting God? ¿Cómo estoy exaltando a Dios? No, because I am in the lust of the flesh, No, porque estoy en la lujuria, en the la pride of life, de los ojos, my orgullo arrogance. de la vida y mi Allá arrogancia. ella, Así es. allá ella con Dios. Así es. Right? Así es. Okay. What is the lust of the eyes? ¿Cuál es la lujuria de los ojos? The phrase the lust of the eyes La frase la lujuria de is los found in the ojos same scripture. se encuentra en la misma escritura. Do not love the world No amen al mundo or anything of the o world. nada del mundo. If anyone loves the world, Si alguien ama al mundo, for the love of the Father is not in him. el amor del Padre no está en él. For everything in the world, Porque todo, the lust of the flesh, la lujuria de la the carne, lust of the la eyes, lujuria de los ojos, the lust, the pride of y life, el orgullo de la vida, not come from the Father, no viene del Padre, but from the world. sino del mundo. So what is the lust of the eyes? Así que, ¿qué es la lujuria de los ojos? Simply put, En simples palabras, the lust of the eyes is the desire la lujuria de los ojos es el deseo to possess de poseer whatever we see lo que vemos or have o tener those things in which we have visual appeal. aquellas cosas que tienen un atractivo visual. This is coveting Esta es la codicia of money, del dinero, possessions, posesiones other physical things. u otras cosas físicas It's not from God, que no son de Dios, but from the world around us. sino del mundo que nos rodea. John emphasizes Juan enfatiza that these physical things que estas cosas do físicas not last. no duran, They will pass away. van a pasar. In contrast, Por el contrario, the child of God el Hijo de Dios is guaranteed está garantizado eternity. en la eternidad. Amén. Amén. Everything that we know, everything that we know Todo lo que conocemos has an ending. tiene un fin. Everything. Todo. If you own a house, Si ustedes son dueños de una or casa rent a house, o rentan or una have casa a car, o tienen un carro or any kind of possession that you use on a daily o basis, cualquier posesión que usen a diario, how many of you have had the air conditioner break in your house? ¿cuántos de ustedes han tenido que reparar el aire acondicionado de su casa porque And se you're les like, dañó? oh my God, Dicen, oh Dios, this is going to cost me an arm, a leg, and an eye. esto me va a costar una mano, un pie y un ojo. Right? Because it wears out. Porque se daña, Así es. se deteriora. Guess what? So does our body. Así también se deteriora nuestro cuerpo. I'm going to say this, and Voy a decir esto whoever is watching me right now live, y que me esté you viendo can en write to vivo. me, I don't care, but there is
the Bible tells us that anything that we indulge too much of, La Biblia dice que en todo lo que nos envolvemos mucho, if you eat too much honey, si comes mucha miel, you're going to throw up. vas a vomitar. And you have people that are preaching who are as big as a house. Y tienen a personas que predican y están tan gordos, tan grandes como una casa. They look like the temple, Se ven, parecen ser el templo ellos mismos. and they're preaching about sin, Y están predicando del pecado. but they're not taking care of the temple of God. Pero no están cuidando el templo de Dios. Así es. And then they have the nerve Entonces tienen la osadía to say that the church is in sin. de decir que la iglesia está en pecado. Then they have the nerve Entonces tienen la osadía to go to Checkers, de ir a Checkers, Father God, decir, Padre Dios, bless this food. bendice este alimento. God is like, are you for real? Y Dios dice, en serio. Okay. So, the 10 Commandments Los 10 mandamientos address the lust of the eyes, se refirió a la lujuria de los ojos. prohibition against, En su prohibición in Exodus 20:17, contra la codicia en Éxodo you 20:17, shall not covet your neighbor's house. dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, You shall not covet your neighbor's wife, no codiciarás la esposa de tu prójimo, or his male ni a su servant, sirviente, or his female ni a servant, su sirvienta, or his ox, ni a su buey, or his donkey. ni a su burro. If I see somebody who owns a donkey, I'm going to question him. Si yo veo a alguien que posee un burro, yo lo voy a cuestionar. Coveting can include a desire to have possessions La codicia puede incluir el deseo de tener personas, posesiones o estatus. or status. There's a lot of us, and this doesn't just apply to the church. Hay muchos de nosotros, y esto no solamente aplica a la This iglesia, applies to people in careers. esto aplica en personas que tienen sus They carreras. will step on whoever they can to get to the top. Ellos van, hay gente que se va a pisotear a todo el mundo para llegar a donde quieren estar. In the church, En la iglesia it's known as the spirit of Jezebel. se conoce como el espíritu de Jezabel. She will manipulate Ella manipula whatever she can lo que pueda to get to the top. para llegar a la cima. Not that she can become the leader, No que se quiera convertir en líder, but to cut its head off. pero para cortar la cabeza del See, líder. God has called you to be a prophet. Dios te llamó para ser profeta. You have to start walking in that Tienes que empezar a caminar en eso, because the time has come. porque el tiempo llegó. Because the connection of your spirit Porque la conexión de tu with the espíritu apostolic con spirit el espíritu will be an apostólico explosion. será una explosión. You see? But the devil Pero el diablo hates you te odia, because the words that can come out of your mouth porque las palabras que pueden salir de tu boca come directly from the throne vienen of God. directamente del trono de Dios. You're a threat to him. Eres una amenaza para You él. have the power Tú tienes el to poder say, not today. de decir hoy no. And that applies to all of us. Y eso aplica a todos nosotros. You all with me so far? ¿Están conmigo? Okay. So, Satan Satanás uses the lust of the eyes usa la lujuria de los ojos as an avenue como una avenida of de temptation. tentación. The reason for the Eve listened to the serpent Parte de la razón por la que Eva escuchó a la serpiente en el jardín in the garden was that she looked at the forbidden fruit and saw that it was pleasing to her eye. fue que ella miró la fruta prohibida y vio que era agradable a los ojos. And Satan tried a similar tactic on Jesus, Satanás usó una imagen as visual para we've llegar a already la paz. discussed. Y también usó la misma táctica en Jesús. Jesús Calls us from the worship of the vain world. nos llama de no adorar al mundo vano. It's called the golden store. Es la tienda dorada. From each idol Porque todo ídolo that would keep us saying, que nos mantiene diciendo Christian, cristiano, love, amor, me, yo, more. más. Because there is something moving in the spiritual realm. Porque hay algo moviéndose en el ámbito espiritual. That people go to church. Que la gente va a la iglesia. And I see it on Facebook all the time. Y yo lo veo en Facebook todo el tiempo. I'm going to church to receive what's mine. Voy a ir a la iglesia a recibir lo que me pertenece. And God is like, well, what are you bringing me? Y Dios dice, ¿y qué me vas a traer tú a mí?
Because I've already given you what you need. Porque ya yo te he dado todo lo que necesitas. Amén, amén, así es. So what are you coming to look for? Así que, ¿qué vienes a buscar? What can I possibly add to your life ¿Qué más te during a puedo church añadir service a tu vida que en un servicio de iglesia that I haven't already given you? que todavía no te he dado? Did you not eat breakfast? ¿No comes, no desayunas todos los días? Did you not get in your car ¿No te montaste en tu vehículo to drive to church? para manejar a la iglesia? And when you leave church, Y cuando te vas de la iglesia, you're going to go to the buffet? vas a ir al buffet. So what is it that you want from me? Así que, ¿qué es lo que quieres de mí? We come to church on Sunday Venimos a la iglesia el domingo to give. a dar. What we receive Lo que recibimos is healing, es sanidad, it's restoration, restauración, redemption, redención, salvation, salvación. Amén. and we exalt Him. Y lo exaltamos. Because if we are a true Christian, Porque si somos verdaderos we cristianos, have been wounded all hemos week sido long sangrados todo a través de toda la semana from fighting in His kingdom. por haber peleado en su reino. All the slaps Todas las cachetadas and all the insults y todos los insultos and all the attacks from the y devil, todos los ataques del enemigo, but yet we come to church. pero entonces venimos a la iglesia. I'm here to receive. Estoy aquí para Amén. recibir. And you go back out there on Y Monday sales por ahí el lunes de nuevo and you put on Facebook, y pones en Facebook. it's Monday. Ah, When you should be renewed cuando deberías estar renovado to fight the new battle para pelear la of nueva what is batalla. already prepared and predestined Lo que ya ha sido planeado y predestinado for you that week. para ti durante esa semana. I know this is fake. Yo sé que este ramo es de mentira. I had a friend that used to walk, we had a big palm tree in this building that I worked in. Donde yo trabajaba había una palma. And one day I caught him watering it. I'm like, that's a fake palm tree. Why are you watering it? Y yo un día lo vi a la persona echándole agua y le dije, ese es de mentira, ¿para qué le estás echando agua? See, just think of a field, Pensemos en un terreno a farm. o en una granja. How many of you have seen a farm? ¿Cuántos de ustedes han estado en una granja? Especially around in the remote areas in Florida, you see farms. Especialmente en las áreas remotas We de used la to go get Florida. strawberries, Van y recogen fresas, watermelons, los right? melones, When sandías. when you are walking Cuando ustedes caminan and you throw something on the ground, y tiran algo en el piso, does the ground care that you throw it there? ¿le importa el piso que lo tiraron allí? The ground is not gonna get up. It's not gonna get up and go, hey, El suelo no se va a levantar y te va a decir, put hey, that in the trash can. ponlo en la basura. The same is with the fertile ground. También así es con la tierra fértil. Whatever seed Cualquier semilla that falls on it, que cae en ella it grows. crece. And for those who love gardening, Y para aquellos que les gusta la you're jardinería, always fighting against the weeds. siempre van a pelear con las malezas. If you're a Christian, Si eres cristiano, you're always fighting the what? siempre vas a pelear con quién? Cizaña. Con la cizaña. How do you say that in English? Wow, I don't know it in English and you don't know it in Spanish. Cizañas. I call it arrows. Yo les llamo That the flechas devil throws at you. porque el diablo las Because you tira. have a big, Pero tú tienes un escudo grande. what's it called? Wow, I can't even. A dartboard on your back. And you throw it. Okay. So, if we are Si nosotros the body of Christ somos el cuerpo de Cristo and the heart is sick, y el corazón está enfermo, how is it ¿cómo that we're going to get to the gates of heaven? es que vamos a llegar a las puertas del cielo? See, there's gates Hay puertas that you have to take care of yourself. que tú tienes que lidiar con ellas solo. Your eyes, Tus ojos, your ears, tus oídos, what comes out of your mouth, lo que sale de tu boca, because it comes from here. porque viene del corazón. So the heart Así que el corazón is just like that field.
Es como ese campo. It doesn't care what you throw at it. No, a él no le importa lo que pongas en él. Whatever you put in it Lo que pones en él is what's going to grow. es lo que va a crecer. So if it's hate, Así que si es odio, it's going to be hate. va a odiar And it's going to be bitterness. y va a ser amargo. If it's depression, Si es depresión, it's going to grow. va a crecer. And then it's going to turn into suicidal thoughts. Y después eso va a cambiar And a then pensamientos suicidas. So you're giving room, Así que le estás dando un cuarto amplio doors open y puertas abiertas to our enemy. al enemigo. We leave. So if we lock our cars, we lock our Si houses, cerramos nuestra casa, nuestro auto, but we're not guarding our pero heart, no estamos cuidando nuestro corazón, which is more important than all those things. que es mucho más importante que todas esas cosas. But no, Pero no. we want to have this, we want to have that, Queremos we tener look at esto, this, queremos tener and we aquello, think that, y pensamos en and we aquello, don't take care of this. y no cuidamos de eso. And the body of Christ Y el cuerpo de Cristo suffers. sufre. I cry Yo lloro for a lot of people here por mucha gente aquí when I pray, cuando oro, because I'm like, God, porque yo le digo, Dios, show them, muéstrales, follow them with your tempest. sacúdelos con tu tempestad, You know what a tempest is? With his wind. que los sacuda con su viento. Reveal yourself to them. Revélate a ellos. Tomorrow, Mañana it's going to be 4 weeks, se cumplen 4 semanas, already a month, casi ya un mes, that my father passed away. que mi padre falleció. And it seems like yesterday. Y parece que fue ayer. But in that 4 weeks, Pero en esas 4 semanas, God has shown me so many things. Dios me ha mostrado tantas cosas. I have ministered to more people in the last 4 weeks Le he ministrado a muchas más personas en las últimas 4 than I have in semanas the last 2 years. de las que le había ministrado en los 2 años anteriores. If you really knew Si hubieran conocido the power of forgiveness, el poder del perdón, there's no end to it. no hay fin en él. God showed me in a vision. Dios me mostró en visión, He said it's endless me dice, es infinito, because it's attached to my love. porque está pegado con mi amor. And when you really forgive someone, Y cuando verdaderamente perdonas a alguien, you know that Jesus is really in your heart. sabes que Jesús verdaderamente está en tu corazón. When you have compassion Cuando tienes compasión for the person who hurt you. por la persona quien te hizo daño. Amen? Amén. That's when you know that Jesus Ahí es cuando sabes que Jesús is right there with you. está junto a ti. That you're not sitting somewhere in a corner Que no estás sentado en la esquina de algún planning on lugar how you're going to get back at them. planeando en cómo te vas a vengar. Instead, you're asking God, bless them, Lord. Have mercy on Por them. todo lo contrario, le está diciendo a Dios, Señor, Restore perdónalo, them. restáuralo, Save them. levántalo. Show me how to help them. Enséñame I cómo forgive ayudarlos, yo lo them. I perdono. want to restore them, Father. Quiero Use me to help them. Ayúdame a ayudarlos. Así es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. What is the soul? ¿Qué es el alma? A lot of people think that it's this. Mucha gente piensa que es That's your spirit, esto espíritu, the breath of life. el aliento de vida. I was there when my father passed away, Yo estuve allí cuando mi padre falleció and I saw that last breath. y yo vi ese último respiro. And I thought to myself, Y yo pensé, now he's breathing eternally. ahora va a respirar eternamente. Gloria a Dios. Your soul Tu alma has only been created by God. ha sido creada solo por Dios. It's particular to you, Es particularmente like a para ti, personality is tu to personalidad, everyone else here. al igual que todos aquí. It is your mind, Es tu mente, your heart, tu and corazón your spirit combined. y tu espíritu combinados. Your soul will go to rest. Tu alma va a descansar, Your spirit will go right to tu Him. espíritu regresa a Dios, But your heart, pero tu corazón at one point, ends. en un momento termina. That's why you have to guard it Por eso es que hay que cuidarlo while you're on earth, mientras estamos aquí, because it's the gate, porque esa es la puerta, the narrow gate la puerta angosta to God. hacia Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Now you get the message? Ahora entienden el mensaje, But I'm not done. pero no he terminado. So,
Your soul Tu alma was created by God. fue creada por Dios. We must turn to Jesus Debemos de regresar a Jesús to find rest. para encontrar descanso. David wrote, David escribió, therefore, así que my heart is glad, mi corazón se regocija and my whole being y todo mi ser rejoices. se regocija. My flesh Mi carne also dwells secure, también descansa segura, for you will not porque tú no abandon my soul abandonarás mi alma to the Sheol, right? al Seol. Or let your Holy One see corruption. Que nadie pueda ver corrupción. If you want to sin, Si quieres cometer pecado, you'll find it. lo vas a encontrar. Just like the druggie, Así como Who wants to get high, como al drogadicto que quiere they'll find the drogarse, drug. va a encontrar la droga. But if you seek God, Pero si buscas a Dios, you also seek His kingdom. también vas a buscar su You also seek His wisdom. también su You sabiduría, also seek His knowledge. también su You also entendimiento, seek His también discernment. su You discernimiento, also get healing. también You also encuentras get sanidad y restoration. restauración, You get blessings. también recibes And He bendición blesses you y Él te bendice so that you can pass it on. para que tú puedas So that you bendecir can a bless otros, para others. bendecir a los My demás. cup runneth over Mi copa está so rebosando that you can bless other para que people. puedas bendecir a otros. What good is it going to do ¿Qué bien hará for you to hold on to it para tú that retener if you die que today, si mueres hoy, it stays here? se queda aquí? And that possession Y esa posesión will become somebody else's. se convierte en parte de otra persona. So why not bless Así que, ¿por qué no while bendecir you're alive mientras estamos vivos and see the goodness of God y ver manifest la bondad itself de Dios in you? manifestarse en ti? Because when you give, Porque cuando das, you have not lived verdaderamente no has vivido until you have done something for someone hasta que tú haces algo por alguien that can never be repaid back. que no te lo pueden pagar de nuevo. Así es. Aleluya. I praise you, Jesus, because I know you're in this place. Amen. Gloria a Dios. The confusion of the spirit La confusión del espíritu versus the human soul. y el alma. The scripture seems to use these terms interchangeably. La escritura usa esta confusión intercambiable. But there might be a subtle difference. Pero puede haber una diferencia sutil Otherwise, how would the word of God con la palabra de Dios penetrate que penetra even to divide hasta dividir soul el from alma spirit? del espíritu. Amén. See what I'm saying now? Amen. So, I will be ending with this. Y voy a terminar con esto. If you're not taking care of the gates Si no están cuidando de las puertas of yourself, de ti mismo, you're the temple of God. porque tú eres el templo de Dios, Your eyes, tus ojos, your ears, tus oídos, what you speak, lo que hablas, that comes from this, que proviene del corazón, which is what you have sown in here, que es lo que tú has is what sembrado comes allí, out of es here. lo que sale de por aquí. Just like I spoke a few weeks ago, Así como yo hablé una semana the atrás, tongue has more power than an atomic bomb. que la lengua tiene un poder mayor que una bomba atómica. You know how many people have been killed in this world just by someone speaking a lie? ¿Saben de cuántas personas han muerto en este mundo solamente porque alguien habló mentiras? Now, I'm going to speak to the men in here. Les voy a hablar a los hombres aquí. You are Ustedes son the head of the house. la cabeza del hogar. You are the gatekeeper to your house. Ustedes son los guardas de las puertas en su casa. You are the gatekeeper to your spouse. También los guardas de su esposa, You are the gatekeepers to your children. de sus hijos. And your wife Y tu esposa accompanies you te acompaña to complete a mission a completar la misión because you're one. porque son uno. You following me? Amén. Amen. What is the man called in the Bible? ¿Cómo se le llama al hombre? The en la husband. Biblia? Al esposo. El sacerdote, the high priest, The high priest. right?
So if you're not guarding Así que si no están the gates of your house, cuidando las puertas de su casa, which is your house, que son tu casa, your wife, tu esposa, your children, tus hijos, your possessions, tus posesiones, and then you're not guarding your spiritual life, y no estás guardando también tu vida espiritual, how is it possible ¿cómo es posible that you're going to come here que vas a venir aquí and guard this house? y guardar, ser el guarda de esta casa? See, God is doing something new. Dios está haciendo algo nuevo. Do you not feel it? ¿No lo siento? Do you feel it? Lo siento. Do you feel it? Lo siento. He wants you to learn Él quiere que aprenda how to guard his house. cómo guardar su casa. But his house Pero su casa starts with you empieza contigo. because you are the temple. Porque tú eres el templo. When we come here together, Cuando nosotros nos reunimos aquí, we're here to corporately estamos aquí para worship him. adorar corporativamente a Él. We're the ones who bring here. Nosotros traemos aquí, We bring our worship. traemos nuestra We adoración, bring our offering. traemos nuestra ofrenda, Whether it's from the heart, sea del corazón, or it's in song, o en canción, or if it's dancing, o sea en or danza, even clapping. o hasta aplaudiendo. He's going to accept it Él la va a aceptar because he knows the price that you have paid, porque Él sabe qué precio To tú get tienes to que pagar this point. para llegar a este punto. and he will bless Y you. Él te bendecirá. And again, Y de nuevo, not for you to keep it, no para que te lo but guardes to para pass ti, it on. pero para bendecir a otros. Amén, así es. Have you ever stopped in the drive-thru ¿Ustedes alguna vez han parado en un autoservicio and paid for the person behind you? y han pagado por la persona que está detrás de ustedes? I've done that, and I drive away with the biggest smile. Yo lo he hecho y me he ido del lugar con la mejor sonrisa. You don't know what God's going to do with that. Porque no saben qué es lo que va a hacer Dios con eso. You just obeyed him. Solamente lo obedecieron. Maybe that person didn't have enough money to, Quizás esa persona no tenía el dinero suficiente para and you pagar just made their day. y le hiciste el Or día. pay for someone's gas. O pagar por la gasolina. I de don't have alguien. to know you to bless you. Yo no tengo que conocerte para bendecirte. I could just bless you. Yo solamente puedo bendecirte. Bendito Dios. The other day, El otro día I was at home, estuve en la casa and I have a friend that owns a store. y tengo un amigo que es dueño de And una suddenly tienda I felt the need to go to the store. y sentí esa necesidad de ir a la tienda. The third time this happens to me. Esa es la tercera vez que me sucede esto. And they are three brothers. Y hay 3 hermanos. They're all new in Christ. Los 3 son nuevos en Cristo, 2 years. They've 2 been años Christians. siendo cristianos. And every time that I have walked in there, Y cada vez que yo he entrado por allí, I stand before God when I tell you this. me paro delante de Dios cuando digo esto. It is the perfect timing. Ha sido el momento perfecto. The first time I ministered to one of them La primera vez le ministré a uno de ellos and showed him what the spiritual warfare is. y le enseñé lo que era la guerra espiritual. The second time I went, La segunda vez que entré, I anointed an older man who was there, ungí a un señor mayor que estaba allí. and I know in my soul Y yo sé en mi alma that God healed him. que Dios lo sanó. And I remember the guy saying, Y recuerdo a la persona, al God- muchacho decir, God Dios sent you here. te envió aquí. You came in here at the perfect time. Viniste al tiempo perfecto. Then last week, Y ahora la semana pasada, something said, you need to go there again. algo And me I'm like, decía, tienes que ir ahí de nuevo. for real? ¿En serio? And one of the things that I wear proudly, Y una de las cosas que yo me pongo con orgullo necklace that my dad left behind. es la cadena que mi papá dejó. It's the Star of David. Es la estrella de David. See, my soul wants to be like David. Ven, mi corazón, mi alma quiere ser I como want to David. be a man after God's own heart. Quiero ser un hombre atrás del corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Regardless of what anybody's opinion of me No is, importando las opiniones de la gente regardless acerca of de what mí, people see in the no outside, importando lo que la gente vea por fuera, I will not boast about myself. yo no voy a presumir de I mí. will boast about my weakness. Voy a presumir de mis Because debilidades, in my weakness, porque en mi debilidad, it's when he is strong. cuando Él es fuerte, In my weakness, en mi debilidad, it's when he is like, I'm right here with you. I am here to empower you. estoy aquí para darte I poder am with you and I will never leave nor forsake y no te voy a dejar ni desamparar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. So what ended up happening? Así que lo que sucedió, The third brother, el tercer who hermano, I have not met yet, a quien yo no conocía and they all todavía, have biblical names. y todos tienen nombres bíblicos.
John, Juan, Daniel, Daniel and Matthew. y Mateo. And so I walked in, he's like, hi, how you Yo doing? entré ahí y dije, oh, ¿cómo estás? And he saw this. Y él me vio la cadenita. He said, the Star of David. Y él dijo, la And estrella he de had the David. Bible right in front of him. Y él tenía la Biblia delante de él. And he said to me, Y me dijo, how do you feel about the law of Moses? ¿cómo te sientes acerca de la ley de Moisés? I said, nothing, why? Y yo le dije, nada, ¿por qué? He said, because I have a boxing instructor Porque yo tengo un instructor de boxeo who says that que Christianity dice nowadays que el cristianismo hoy en día are being taught the wrong thing. los cristianos están siendo enseñados incorrectamente. So that we are to follow the law of Moses. Ellos dicen que tenemos que seguir la ley de Moisés. And I don't know what came over me. Y yo no sé qué fue lo que All se I do apoderó know de is mí. God. Bueno, sí, era Dios. And I said, Y le dije, Moses didn't hang on a cross. Moisés no estuvo guindado en una cruz. Moses didn't resuscitate. Tampoco él resucitó. As a matter of fact, God buried him himself. Así, por lo contrario, Dios mismo lo enterró a él. So we would not idolize him. Así que nosotros no lo idolatramos a él. So I said, let me clear your mind. Y le dije, déjame aclarar tu mente. Jesus came Jesús vino to fulfill the law. a cumplir la ley. Can you ¿Puedes tú complete all the law, all 612, todas las 612 leyes every single day? todos los días? He said, no. Y él dijo, no. And I said, then why are you arguing with this person? Y yo le dije, entonces, ¿para qué discutes con esta persona? Because it's this simple. Porque es así de simple. Jesus says you fulfill the law by two things. Y Jesús dijo que completamos la ley en solamente dos cosas. Listen to this carefully. Y escuchen esto con Love cuidado. the Lord your God Ama al Señor tu Dios with all of your mind, con toda tu mente, with all of your heart, con todo tu corazón, and so on, right? y así y así. But it says the heart. Eso dice, y el corazón. And it says, and love your neighbor Y dice, y ama a tu prójimo as yourself. como a ti mismo. And with that, Y con eso you fulfill the law. ya has completado I la said, ley. anyone who comes to teach you differently A cualquier persona que venga a enseñarte algo distinto is Antichrist. es el anticristo. Amén. I said, but this is what I really want you to walk away with. Pero es con esto que quiero que salgas de aquí. Don't fight him. No pelees con él. Pray for him. Ora por él. And this is how you pray for Y him. así es así como debes de orar por You él. say, Father God, Dile, Padre Dios, show me how to love this person. muéstrame cómo amar a esta persona. Show me how to pray for him. Muéstrame cómo orar por él. I ask you Te pido that Jesus' DNA que el ADN de Jesús becomes his DNA se convierta en su so ADN that he's not confused. para que él no esté confundido And you pray so on and so on and so on. y sigues orando y orando. I said, because you know what's happening, Matthew? Porque ¿sabe qué es lo que pasa, Mati? The devil is using this El enemigo, el diablo está usando esto to confuse you. para confundirte a ti. Because every time you walk out of your class, Porque cada vez que sales de tu clase, your focus is no longer on God. tu enfoque no está ahora centrado en Dios, Your focus is on your frustrations sino en tu frustración, and trying to prove that you're right. en tratar de probar de que tú estás en lo correcto. So you're not fighting him in the spirit. Así que ya no estás peleando con él en el espíritu, You're fighting him in the flesh. estás peleando contra él en la carne. So to be gatekeepers Así que ser guardas de las puertas and to make it to the gates of heaven, y para llegar a las puertas del cielo, where God will say, you have been my faithful donde Dios va a servant. decir, has sido buen siervo fiel, In the small you have been en lo faithful, poco me fuiste fiel and in the great y en lo mucho I te will put pondré. you. Amen. The worst words that you could ever hear, Las peores palabras que puedes escuchar I never knew you. es, nunca te conocí, And then you're thrown into the lake of fire. y después ser echado al lago de fuego. Do not live your life in vain. No vivas tu vida en vano. Wake up every single day. Levántate todos los días Pray. y ora. Read his word. Lee su palabra. Even if it's just, believe me, just one sentence could tell you a whole lot. Aún si es tan siquiera una sola oración, And talk to him throughout the day in your head. y piensa en eso todo el día. Don't speak it out loud No lo hables, because he can see your thoughts. porque él mismo puede ver tus pensamientos. And you will be in communion with him Y vas a estar all en day comunión con long. él todo el día. And when
you go to bed that Y night, cuando te acuestes esa noche, you will notice that everywhere you went, vas a notar que a todo lugar que fuiste, you had his favor. tuviste su favor, Because Amén. you gave him his place. porque le diste su lugar And you put him first. y lo pusiste a él primero. Amén, amén. How can you ¿Cómo es que tú be a minister, puedes ser un ministro, a gatekeeper un guarda de la puerta to the house of God en la casa de Dios, when you're not even keeping yourself? cuando ni siquiera estás manteniéndote a ti mismo? You'll lock your car, your house, Guarda tu even your casa, tu spouse, carro, aún your a tu esposo, girlfriend or your boyfriend, tu novio o tu novia, but you're not taking care of your house. pero no estás cuidando de tu And casa. God is here to tell you Dios today, está aquí para decirte hoy, I want to take each and every single one of you quiero llevarlo a cada uno de ustedes to be restored, a ser restaurados, to be healed, para ser sanados and to use you y para usarlos for my glory, para mi gloria, so that you can see para que puedan ver the great I am. al gran yo soy. And I will leave you with this last thought. Y lo voy a dejar con este último pensamiento. If, and this is an example, Y este es un ejemplo. if a woman Si una mujer in the past en el pasado used to attract men, she would use her, usaba sus atributos para atraer hombres and she still can do that while walking in the church, y todavía lo puede hacer cuando viene a la iglesia, there's healing that needs to be done. hay sanidad que debe ser hecha. If you've been raped Si has sido abusado sexualmente or beaten or whatever, o golpeado o lo que sea, or cheated on, o te han engañado and you're still talking about it, y todavía hablas de ello, you haven't turned it over to God. todavía no se lo has entregado a You Dios, still need healing. todavía necesitas sanidad. And that's why you're not moving forward, Y es por eso que no sigues, no avanzas hacia el because frente, you're not landing the plane. porque no estás aterrizando el avión. You're going around the airport over Estás and yendo alrededor del over aeropuerto and over una y and otra vez. over. Land the plane, it's a clear day. Aterriza el avión porque es un día claro. Amen? So seek his healing. Así que busquen su Seek his sanidad, healing. busquen la sanidad. Gloria a Dios. I know that this is strong stuff. Yo sé que esto es algo fuerte, It was strong for me, fue fuerte para mí, because God slapped me around first porque Dios me bofeteó primero varias so veces that I could come here and by his grace, para poder venir aquí a través de by su his gracia might and by his power, y su poder be able to give you his message, pudiera darle a ustedes which is este not mine at mensaje all. que no me pertenece a mí. I am humble lately Yo he sido muy humilde últimamente when I see his greatness, porque veo su gloria. when I see each of you prosper, Cuando los veo a ustedes when prosperar, I see each of you bless other people, cuando los veo bendecir a when I otra see gente, each of you worship, cuando los veo adorando and when I see each of you love one another, y cuando los veo amándose unos a otros and when I see that you y cuando yo veo que ustedes walking here with a smile entran aquí con una sonrisa, as a true person in victory. como una persona en verdadera victoria. Amen? Amén. Gloria a Stand Dios. up. Let's Pueden praise ponerse God. de pie. Vamos a adorar.